paciente varón de 65 años con 7 días de enfermedad. El paciente refiere que más o menos hace una semana antes de su ingreso presentaba disnea, también sensación febril no cuantificada, tos seca, compromiso del estado general, dolor en hemitórax derecho no especificado. Refiere también lo que es dolor en miembro superior e inferior. Para lo cual tomó una tableta de paracetamol de 500 miligramos 3 veces al día por unos 3 días. Y al no sentir mejoría, ingresó por emergencia. Ahora, el paciente dentro de sus antecedentes tiene que las vacunas están incompletas. Su padre refiere que su padre falleció con, no, perdón, tiene hipertensión arterial, su madre falleció con diabetes. Y dentro de los signos vitales tenemos que la presión arterial está en 145/78, el pulso en 122, la frecuencia respiratoria en 28, la temperatura en 39, que ya sería una fiebre, la saturación está en 87 y bueno, también el perímetro abdominal está en 108 y el paciente está en un grado de obesidad tipo 1. Ya, doctor, ya terminé. Doctor, no se le logra escuchar. Doctores, ¿ahora me escuchan? Sí, doctor, ahora sí. Sí, ahora sí. A ver. Entonces tenemos un hombre de 65 años con tiempo de enfermedad de 7 días, con disnea, sensación de alza térmica, tos seca, compromiso del estado general, dolor de hemitórax derecho no especificado. Toma paracetamol, vacunas incompletas, inmunización para influenza, padre con hipertensión. Presión arterial 145, 122, respiratorio 28, temperatura. Viene desaturando, ¿no? Obeso, ocasión torácica disminuida. Las vibraciones bucales aumentadas en base de mi tórax derecho. Matías más, orgullo, crépitos difusos bilaterales. Bilaterales son los crépitos, ¿no? Ok, entonces es una insuficiencia respiratoria, infección pulmonar. Doctor, disculpe, está compartiendo no las está diapositivas. presentando. Ah, perdón. Ya. Ok. ¿Está séptico o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Tiene sepsis o no? No, doctor, porque con los datos que nos daría, solo tomaría un punto. Un punto del quick sofa, ¿no? Pero del sofa. Igual, doctor, solo llegaría a un punto, me parece. ¿Por qué?
si tomamos en cuenta la saturación de oxígeno, más o menos el PAFI nos va a dar, o sea, nos refiere un punto más o menos. Pero es lo Ya, único que tenemos, no tenemos exámenes de laboratorio como para poder descartar, bueno, poder decir que tenga sepsis. sí, mejor, ¿ya? Hipertensión sistémica aislada. ¿Es hipertenso Doctor, o pero no? lo que sí podríamos decir es que tiene un SIRS, porque eso sí, sí tiene, sí Ya, califica. ok, ya. ¿Es hipertenso o no? No, no dice que sea hipertenso. Ya. Mialgia de miembros inferiores. Bueno, esta mialgia creo que está incluida dentro del síndrome febril, ¿no? Que estaría incluido dentro de las infecciones de vías respiratorias inferiores. Ok. Síndrome de condensación. Una neumonía. Bueno, neumonía, ¿no? ¿Bacteriana o viral? Estábamos pensando en bacteriana, doctor. Neumonía bacteriana. Yo, Mejor, la verdad, puede ser ambas, doctor. Yo podría ser neumonía de la viral. comunidad, ¿no? Mejor, ¿no? Una NAC, Sí, NAC, mejor. ¿no? Una neumonía de la comunidad, ya. Vamos con los scores. ¿Cuánto de CURP tiene? CURP. Ya hemos hablado de eso. Daniela, CURP. Doctor, ¿sería 3? ¿Por qué? A ver, Ah, el paciente tiene 65 años, ahí haría un punto, me ya, parece. ya. Luego, la frecuencia respiratoria está en 28. Ah, no, es 30, ¿no? Considerado 30. Sí, 30. Entonces, no serían 2, me parece. A ver, ¿Cuál es el la, otro punto? la sistólica, pero ¿Cuánto tenía de sistólica? no, la sistólica está elevada. Entonces sería 1, doctor, me confundí. Es que como hemos hecho los dos casos, el otro caso es similar, pero con otros datos, y ahí fue donde me confundí. Pero sí, tiene un punto nomás. Ya, Sí, porque la sistólica tiene 145, entonces no. ya. CURP 65, un punto. Muy bien. Diagnóstico diferenciales, COVID-19, por supuesto, influenza, parainfluenza, neumonía neumocócica, estafilococo aureus, TBC, diabetes, hipertensión, sepsis de foco pulmonar, dengue, fiebre amarilla, legionela neumófila. Fiebre amarilla, ¿por qué? Bueno, doctor, es que al momento de presentarnos el caso clínico, no nos han dado exactamente de dónde proviene el paciente, si ha viajado o no ha viajado, no nos dice, entonces, Ah, no dice. podríamos, no dice, no Sí, dice no dónde, dice el lugar de procedencia. Sale una X. ajá, podríamos sospechar de alguna enfermedad como fiebre amarilla también, pero sería muy lejano, pero lo consideramos por si acaso. Ah, qué raro, ¿no? Bueno. Ah, que una fiebre amarilla debute con neumonía sería raro, ¿no? Dengue, ¿por qué dengue? Doctor, creo que más que todo lo pusimos porque no nos dice exactamente dónde es el paciente y también nos dice que hay presencia de vectores. Entonces, por eso más que todo nos guiamos a dengue. Vectores. Ya. Radiografía, hemograma, haga, perfil hepático, perfil lipídico, urea, creatinina, glucosa, LDH, PCR, examen de orina. VIH.
No lo consideramos, doctor, porque no teníamos ningún dato que nos diga que el paciente ha perdido peso ni nada. Y tampoco Sí, no diabetes. teníamos ningún indicador. Ya. Ustedes me han puesto como diagnósticos diferenciales algunos virus respiratorios. ¿Cómo vamos a diagnosticar esos virus respiratorios? Doctor, por ejemplo, para el virus del COVID, ahí creo, sí pusimos la prueba antigénica, también para la influenza, un PCR. Ya, para influenza, pero ¿y los otros virus respiratorios? Ah, sí, nos falta, doctor. ¿Qué se tendría que pedir para ellos? Doctor, ¿podríamos pedir una prueba antigénica para influenza, como recién van 7 días? Ujú, podría ser, ¿no? Añadimos. Hay una prueba que se llama inmunofluorescencia directa de virus respiratorios. Aquí podemos detectar influenza A y B, para influenza, virus sincitial respiratorio, metaneumovirus, ¿ya? También rinovirus. Doctor, disculpe, ¿con esa sola prueba podríamos descartar todos esos, o sea, todas esas enfermedades virales? Sí, es para todo, pero tiene el problema de que es poco sensible. Su sensibilidad bordea un 50 a un 60% en los primeros 7 días de enfermedad. Doctor, es un agar morado, ¿verdad? El agar BCIE, creo que es ese. No, este es una prueba de inmunofluorescencia. Inmunofluorescencia directa. Esto lo que hace es tomar un hisopado y se lo pone con unos reactivos, un panel que tiene anticuerpos contra estos patógenos, ¿no? Contra cada uno de ellos tiene unos anticuerpos. Y luego lo ves en microscopía electrónica. Es que es positivo a alguno de ellos. Así se llama, inmunofluorescencia directa. Y lo vas a ver como color verde, pues, ¿no? O sea, es una prueba de antígeno-anticuerpo, ¿no? Que están pintados de colores, ¿no? Y esa reacción vas a observar en la microscopía electrónica. Muy bien. Y en el tratamiento, ¿qué me han puesto? Hospitalización en aislamiento. Cabecera, 30 grados. Más aislamiento. ¿De qué tipo de aislamiento necesita este paciente? Tenemos aislamiento de contacto, aislamiento de gotitas respiratorias, aislamiento de vía aérea y aislamiento invertido. ¿Cuál necesita este señor? Doctor, ¿sería un aislamiento por transmisión por gotas y de vía aérea también? ¿Por qué? ¿Qué estás pensando tú? Ah, bueno, si es viral, de repente se puede transmitir, pues el paciente, no sé, estornuda y se podría transmitir por ahí, ¿no? Si lo consideramos que es de foco viral. ¿Pero piensan que es viral o bacteriano? Yo tengo duda de ambos, doctor. Yo también, porque también creo que puede ser una influenza.
Claro, ¿no? Entonces, aislamiento de contacto, esto va a aplicar en infecciones respiratorias hablando, ¿no? Si estamos hablando de infecciones respiratorias, esto aplica para infecciones bacterianas, fúngicas, virales, ¿no? De gotitas respiratorias, esto aplica para bacterianas, fúngicas, virales. De vía aérea aplica para... Ahora lo que sabemos es que SARS-CoV-2 se transmite por vía aérea, también Mycobacterium tuberculosis, sarampión, varicela. Pero es probable, ahora que conocemos, ahora que ya tenemos la evidencia del SARS-CoV-2 y los mecanismos de transmisión de él mismo, ahora sabemos de que un estornudo genera aerosoles, que una tos puede generar aerosoles, ¿no? Y que es probable de que estos virus respiratorios y también estos agentes bacterianos puedan transmitirse por vía aérea, ¿no? Sino que todavía no lo hemos demostrado. Por el momento, estos son los bichos que sí necesitan protección de vía aérea, ¿ya? Aislamiento de vía aérea. Y luego el aislamiento invertido lo aplicamos en pacientes inmunosuprimidos. Al contrario, ¿no? O sea, esto no es para que el paciente me contagie a mí, sino que yo lo puedo contagiar al paciente, ¿no? Entonces, esto lo hacemos en pacientes inmunosuprimidos severos, ¿no? Por ejemplo, un paciente trasplantado, ¿no? Un paciente con leucemia mieloide aguda, leucemia linfática aguda, con NAGE agudo, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, como todavía estamos sospechando en SARS, porque tiene crepitantes bilaterales, ¿no? Si tiene crepitantes bilaterales, probablemente sea una neumonía bilateral. Y si es una neumonía bilateral, ¿yo en qué voy a pensar? En virus, ¿no? Sí, doctor. Sí. Neumonías bilaterales, ¿no? Neumonía bilateral. Son las también llamadas atípicas. Entonces aquí todos los virus, ¿no? Influenza, sincitial respiratorio, metaneumovirus, rinovirus, parainfluenza, COVID-19. También aquí, ¿qué más tenemos? Legionela, Mycoplasma, Chlamydia Klebsiella, pneumoniae. doctor. ¿Klebsiella? Sí. No, Leí de que produce neumonía también. Klebsiella produce neumonías lobares. La neumonía lobar, neumococo a la cabeza, ¿no? Klebsiella también te puede producir una neumonía lobar. Estafilococo aureus puede producirte las dos, neumonías lobares, y si es que es de diseminación hematógena, también te puede producir neumonías bilaterales. Y aspergilosis, por ejemplo, ¿no? Una neumonía lobar cavitaria, ¿no? Etcétera. ¿Bien? Entonces, por aquí dirigiríamos nuestros diagnósticos. Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae, Staphylococcus aureus, porque sería bilateral, ¿no? Ok. Oxígeno. ¿Por qué 4 litros? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? Edgar, ¿cuánto de FiO2 me da 4 litros de oxígeno? Buenas, ¿cómo se llama? Tardes, doctor. Hola. Ah, creo que es 0.3. No, he sacado. ¿Cuánto es el FiO2 ambiental? 0.21 o si no, el 21%. Ya. Entonces, más o menos cada litro de oxígeno por la cánula binasal nos aumenta 4%, ¿no? Entonces, es que estamos 1 litro
sería 24%, 2 litros, 4 28%. litros sería 36%, doctor. Así es, ¿no? 3 litros, 32%, 4 litros, 36%, 5 litros, 40%, y máximo, algunos dicen que solo debemos dar 5 litros por cánula binasal, pero hay otros también que dicen que se puede dar hasta 4 litros, ¿no? 6 litros, ¿no? 6 litros te podría dar hasta 44%. Después de eso ya la cánula binasal no te suma nada. Tendrías que pasar a otros sistemas, a sistemas de alto flujo o a una bolsa de reservorio que no es de alto flujo, pero podría suministrarte FiO2 hasta de un 100%, ¿no? Porque la máscara Venturi es un sistema de alto flujo, ¿no? Sin embargo, solo te puede dar FiO2 hasta de 50%, ¿no? Problema, ¿verdad? Ok, pero ¿por qué 4 litros? Creo que con 3 litros sería suficiente. No lo Si sabes, está, no lo vas a saber, ¿no? Tú pones eso tú no lo vas a saber en ese momento, ¿no? Eso cuando le pongas, empieza por ejemplo, estaba saturando ¿cuánto? ¿86%? 87. 87, ¿no? Yo empezaría con 3 litros, pero en verdad tu indicación para la enfermera, porque eso lo va a ver la enfermera, tú tienes que ponerle oxígeno suplementario para saturación de oxígeno mayor del 92%, ¿no? Tú quieres que el paciente sature entre 92 y 96%. Ya la enfermera va a ver cuánto de oxígeno le va a poner, ¿no? Empezará con 3, si ve que con 3 está saturando 98, le bajará un litro, ¿no? O si ve que con 3 no logra saturar más de 92, le pondrá 4 litros o 5 litros. Si no mejora la saturación, te avisará y te dirá, doctor, no mejora. Entonces le pondrás un sistema de alto flujo o una bolsa de reservorio, ¿no? Eso tú lo vas viendo. Ok, tiene una NAC. ¿No lo hidratamos? Doctor, ¿sería la vía de mantenimiento? Porque como hemodinámicamente está estable. Bueno, está taquicárdico, Ah, claro, por la misma infección que le está produciendo. tiene fiebre. Bueno, entonces sí tendríamos que hidratar. Sí, acostúmbrense a hidratar sus pacientes. ¿Ya? Yo siempre les pongo hidratación, ya luego vas ajustando, ¿no? O sea, pero cuando llega la emergencia, sí es mejor hidratarlos. Es más, siempre la hidratación es algo que los mejora a los pacientes, ¿no? O sea, ese malestar, todo es producto de la deshidratación. La fiebre te deshidrata, la taquicardia te deshidrata, la sepsis te deshidrata. Entonces, siempre pongámosle su hidratación, ¿no? Y es una neumonía, ¿no? Una infección seria. Vamos a ponerle 30 gotas por minuto. Ya, control de funciones vitales, balance hídrico, ceftriaxona. Siempre la presentación primero, ¿no? Ceftriaxona. ¿Cómo viene la ceftriaxona? 1 gramo. 2 ampollas endovenoso cada 24 horas. Igual acá. Siempre la presentación primero. 500 miligramos. Una tableta vía oral cada 24 horas. Ya. Paracetamol. Vía oral 500 miligramos. Cada 8 horas condicionar la fiebre. Mejor condicionar la fiebre, ¿ya? No horario. ¿Por
porque la fiebre es un signo de remisión de tu infección también, ¿no? Entonces, si le estás dando horario, no vas a saber si es que la infección se está resolviendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces vamos al caso clínico. Nos han puesto neumonías bacterianas, streptococo, hemófilus, estafilococo, streptococo piógenes, atípica, micoplasma pneumoniae, virales, descartar TB, nada, obesidad, hipertensión sistólica, síndrome metabólico, ya. Plan de trabajo, todo lo que hemos puesto, ¿no? Bueno, estas cosas no tenemos, pero sí deberíamos pedirlos, ¿no? Lamentablemente no lo disponemos. Por ejemplo, ya hemos dicho para los virus, vamos a pedirle su inmunofluorescencia directa, ¿no? Y su PCR para influenza. Para Legionela, ¿qué pedimos? Antígeno urinario para Legionela neumófila, ¿no? Para micoplasma, ¿qué pedimos? Acá también el diagnóstico es por inmunofluorescencia directa, pero pocos laboratorios tienen la sofisticación para hacerlo. Entonces, podríamos pedirle un IgM de micoplasma pneumoniae, ¿no? Doctor, Luego, ¿hay algunas pruebas que sean inmunocromatográficas? Porque estaba leyendo de que también habían esas pruebas, pero no sabía cuáles eran. las inmunocromatografías casi siempre son las pruebas rápidas. Ah, ya, doctor. O sea, tú pones sangre en una lámina de metilcelulosa y después de unos minutos se forma la unión de anticuerpos con los antígenos, va a producir un cambio en la reacción y lo va a pintar con unas barras, ¿no? Entonces va a salir una línea, como las pruebas de embarazo. ¿Alguna vez se han hecho una prueba de embarazo? No, doctor. Pero han visto alguna, Sí, Sí. ya, ¿no? Es así, de ese tipo, ¿no? O sea, va a salir allí pintado las líneas, ¿no? Eso es inmunocromatografía. Creo que es el ejemplo más práctico. Pero son poco sensibles, ¿no? Casi siempre todas las pruebas rápidas son poco sensibles e inespecíficas. Bueno, continuemos. Ya. Igual, para neumococo, el mejor diagnóstico es el antígeno urinario para neumococo, ¿no? Tiene una sensibilidad de un 90%. Muy bien, sigamos. Doctor, disculpe, usted mencionó que para la legionela es la prueba de antígeno en orina, ¿y eso sería una prueba aparte o eso vendría dentro del examen de orina completo? No, es una prueba aparte. Igual el antígeno urinario de neumococo es una prueba aparte, ¿no? Ah, ya, ok, doctor. Muy bien, acá le han puesto ceftriaxona y clinda, porque, Dios, no, epaminícenme. Ya, la clinda en NAT solo está indicado. ¿Cuándo está indicado? ¿Qué quisiéramos cubrir con clindamicina? Es- yo eh, busqué un poco sobre la clindamicina, doctor, y me salía que era para suprimir la producción de toxinas. Lo utilizaban, por ejemplo, cuando había un estafilococo o así y estaba produciendo un shock. Ya, o sea, para el shock tóxico estafilocócico, tal vez, ¿no? Pero este no tiene shock tóxico, ¿no? Claro, doctor. Entonces, ¿cuál sería la indicación? ¿Por qué alguien usaría clindamicina en una NAC? doctor, creo que es cuando es sensible a un beta-lactámico, cuando no se le puede dar, creo que es eso. Lo hacen para cubrir anaerobios. Ahora, ¿alguno de sus sospechas es un anaerobio?
O sea, clindamicina y No, son los ninguna. principales antibióticos anaerobicidas, ¿no? ¿Por qué usaríamos clinda en neumonías de la comunidad? Yo leí, doctor, de que estaba contraindicado, porque sí busqué la clindamicina, pero estaba contraindicado. Claro, o sea, si quieres usar clindamicina o algún otro anaerobicida, tendría que sospechar una infección por anaerobios. ¿Y cuándo sospecho infecciones por anaerobios? En neumonías necrotizantes, en empiema, en pacientes que hacen neumonía y tienen trastorno del sensorio. Por ejemplo, un paciente que es postrado por demencia, alcoholismo, ¿no? Por ejemplo, un paciente se queda borracho, se duerme, y también enfermedad gingival severa, el grado 2, 3, ¿no? Solo eso. En los demás no está indicado usar antianaerobicidas. ¿Está bueno? Sí, doctor. Bueno, ya. Ranitidina, paracetamol y ya está. Los análisis, hemograma 1650. ¿Qué les parece? Que está abajo, doctor. Disminuido, doctor. Ujú. Y tiene 30% de segmentados, o sea, más o menos 500, ¿no? ¿Cuándo hablamos de neutropenia? Cuando están disminuidos los neutrófilos, doctor. Pero ¿cuánto, pues, no? Porque habrán escuchado de las neutropenias febriles, ¿no? Neutropenia menos de 1000 por milímetro cúbico. Claro, hablamos de una neutropenia significativa cuando es menos de 1000. Y hablamos de una neutropenia severa cuando es menos de 500 y neutropenia muy severa o profunda cuando es menor de 100. Entonces, la neutropenia es una condición que pone en riesgo la vida y si se presenta junto con fiebre es una emergencia hospitalaria. Ya se debe iniciar antibióticos cuanto antes. Entonces, es muy importante saber identificar eso. ¿Qué más tenemos por acá? Eosinofilos 1, monocitos, linfocitos, plaquetas normales, ¿ya? El pH 7.42. Bicarbonato bajo, ¿no? Si bien parece que está con una acidosis metabólica y está compensando con alcalosis respiratoria. Tiene hipopotasemia también. La creatinina 1.9, se está haciendo injuria renal. La proteína C reactiva en 36, no es mucho. El LDH bien alto, ¿no? 1461, bien alto ese LDH. TP un poco prolongado, igual el INR, un poco prolongado. Perfil hepático, un poco, la GOT está un poco alta, el albúmina está normal, colesterol, LDL, todo eso no, un poquito elevado el colesterol nada más y los triglicéridos, el HDL un poco bajo para un paciente obeso, el examen de orina, nada grosero, y la radiografía de tórax. ¿Qué les parece?
¿Qué piensan ahora? Doctor, hay bastante compromiso pulmonar, creo. No, no sé leer tan bien, pero hasta donde sé, creo que sí. Pero el compromiso es unilateral o bilateral. Me atrevería a decir de que es bilateral. Ya, bien. Lo ven bien, ¿no? Chicos, lo ven bien, ¿no? Sí, doctor. En el derecho creo que no cabe dudas, ¿no? En el izquierdo Sí, está un Es poco. menos, parece. es menos, pero también hay, miren, no pueden ver el ángulo costofrénico, ¿no? No, no se logra ver. ¿No? Igual en esta zona también se nota un infiltrado, ¿no? Entonces sí, creo que es claro, ¿no? Que hay un compromiso bilateral, ¿no? Además, el paciente evoluciona con compromiso hemodinámico y ventilatorio progresivo, por lo que se consulta la UCI y es ingresado en dicha unidad con diagnóstico de shock. Doctor, tengo una dudita. Sí, Si yo estaría sospechando en este paciente que, por ejemplo, mi neumonía sea bacteriana y sea por Staphylococcus aureus, mi paciente clasificaría para un síndrome de shock tóxico por estafilococo, porque leí de que, o sea, los puntos a tomar en cuenta era, por ejemplo, si tenía fiebre de 39, 40 grados, hipotensión no tiene, pero sí tiene, bueno, leyendo los datos del laboratorio, el paciente tiene compromiso de la función renal y me parece que también del hígado. No estoy tan segura porque no logré escuchar bien esa parte. Pero tiene un sería, poco de transaminitis y la creatinina está un poco alta, ¿no? Valor normal es hasta 1.3 y él tiene 1.9. Se está sí, haciendo disfunción de órganos, ¿no? Está claro, haciendo y disfunción renal, disfunción pulmonar, ahorita ujú, también hematológica, no hematológica, sino cardiovascular, y también está haciendo alteraciones de la coagulación, ¿no? Entonces sí, también estaríamos ante una sepsis y si es que está chocado, un shock séptico, ¿no? claro, y si en ese caso sí calificaría para eso, ¿no? Si yo sospechara de eso. ¿Qué te falta para el shock tóxico estafilocócico? La hipotensión. Ya, tiene hipotensión. ¿Qué más te faltaría? Mm, ya, la alteración en el estado mental. Pero el paciente, No, no, no. Para la definición del shock tóxico estafilocócico te piden dos disfunciones de órganos, claro. ¿no? Ya tiene una disfunción pulmonar, muscular, renal. Ujú. Tiene fiebre, tiene hipotensión. Ya. ¿Qué más te falta para el shock tóxico estafilocócico? Creo que son no sé, Claro, no recuerdo bien, compromiso cutáneo, el de compromiso cutáneo. eritrodermia. Ujú. Exacto, ¿no? Entonces, el paciente que tiene shock tóxico estafilocócico se pone rojo, Mm, ya, ¿ya? Y eso sí no nos han descrito en la evolución, ¿no? Además claro. de eso, el paciente hacia el tercer día del cuadro del shock tóxico estafilocócico hace lesiones descamativas en unguiales, o sea, en los dedos. Ujú. Tampoco nos han descrito eso, ¿no? Bueno, salvo que lo vaya a desarrollar y todavía no nos lo estén diciendo, ¿no? Pero sí Podría es ser algo que hay que tener inicial, en cuenta, ¿no? Sí, claro. Ya, doctor, gracias. bien. Entonces, nos dice acá en la evolución de que el paciente eh, tiene compromiso hemodinámico, ventilatorio progresivo, consulta UCI y es ingresado en dicha unidad con diagnóstico de shock séptico secundario, posible foco pulmonar y fallo multiorgánico, requiriendo soporte ventilatorio con ventilación mecánica invasiva, drogas vasoactivas, ceftriaxona, levofloxacino y clindamicina asociado a el. ¿Qué les parece esta asociación? Ceftria, levo y clindamicina. ¿Qué cubriría el levofloxacino que no cubre la ceftriaxona?
Doctor, creo que ya sería más para la infección, pero no respiratoria, sino del tracto urinario. Pero no tiene ningún síntoma urinario, ¿no? Ah, no, claro, Gram pero negativos. bueno, Ya, gram negativos, la ceftriaxona también lo cubre, ¿no? Ceftriaxona cubre mejor gram negativos que gram positivos, ¿no? Salvo neumococo. Repasemos. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes que causan NAC? Bacterianos. el neumococo, Ya. el Haemophilus pneumoniae, Haemophilus influenzae. influenza, el Staphylococcus aureus, Coraxella catarrhalis. Staphylococcus aureus es raro, pero puede suceder. Y un Streptococcus pyogenes. Vayamos acá. Ceftriaxona cubre neumococo. Sí, doctor. Ceftriaxona cubre neumococo e incluso al neumococo que es resistente a la penicilina. E incluso con las dosis que estamos indicando, que es de 2 gramos cada 24, cubrimos al que es resistente a la ceftriaxona. La resistencia en neumococo es una resistencia por una alteración de su proteína fijadora de penicilina, ¿ya? Que es la 1C y la 1X. 2C y 1X, ¿no? Entonces, esta alteración de la proteína fijadora de penicilina se puede vencer aumentando las dosis del antibiótico de tipo penicilina. Por ejemplo, en una otitis, la dosis normal eran 30 a 40 miligramos por kilo de amoxicilina. Para cubrir al neumococo que sea resistente a la penicilina, usamos amoxi 80 a 100 miligramos kilo. Y con eso cubrimos al neumococo resistente a la penicilina. ¿Ya? Si queremos cubrir al neumococo resistente a la penicilina y resistente a la ceftriaxona, le damos la dosis del doble. O sea, ceftriaxona, 2 gramos cada 24. Porque la dosis estándar para neumococo debería ser 1 gramo cada 24. ¿Ya? Si es que fuese una Haemophilus influenzae, ¿cuál es su principal mecanismo de resistencia? Producción de betalactamasas. Una enzima que inhibe los betalactámicos. ¿Cuál es el tratamiento para ellas? Ceftriaxona. Moraxella catarrhalis, el mismo mecanismo. ¿Cuál es el tratamiento? Ceftriaxona. Infección Staphylococcus aureus, salvo sea un Staphylococcus aureus metilcilino resistente, y lo va a cubrir la ceftriaxona. Pero si es un metilcilino resistente, ¿qué antibiótico tengo que darle? ¿Qué antibiótico usamos para el Staphylococcus aureus metilcilino resistente? doctor, creo que eran los macrólidos, la vancomicina. Vancomicina, sí. Ya, pero la vancomicina no es un macrólido, ¿ah? Ay, ¿Qué es la vancomicina?
¿Un glucopéptido? Un glucopéptido, ya. Vancomicina, ¿qué más podemos usar para el estafilococo metilcilino resistente? Linezolid, doctor. Claro, linezolid. ¿Qué es el linezolid? ¿Qué es el linezolid? Es una oxazolidonona. Lo he buscado eso sí, doctor, porque no me acordaba. Lidinona. ¿Qué más? ¿Qué más podemos usar para un estafilococo aureus metilcilino resistente? O sea, el estafilococo aureus se vuelve metilcilino resistente cuando hace una mutación del gen MECA. ¿Qué es lo que hace? Produce una proteína fijadora de penicilina con poca afinidad a todos los betalactámicos y se vuelve resistente a todos los betalactámicos, con la única excepción de las cefalosporinas de quinta generación. ¿Cuáles son esas cefalosporinas de quinta generación? Doctor, me parece que aquí sí podríamos usar la clindamicina. También se puede usar, pero si es que es sensible, ¿no? Por lo general, el estafilococo aureus hay de dos tipos, el metilcilina resistente de la comunidad y el de intrahospitalario. El de la comunidad va a ser sensible a la clindamicina, al ciprofloxacino, al trimetoprim sulfametoxazol, a la doxiciclina, pero por lo general el intrahospitalario es resistente a todos estos últimos que hemos mencionado y solo mantiene sensibilidad a la vancomicina, al linezolid y a las cefalosporinas de quinta generación. ¿Cuáles son esas cefalosporinas de quinta generación? Ceftarolina y cefoviprol. Ceftaroline y ceftobiprol. Bueno, recuerden esto. Esto lo van a usar toda su vida porque el estafilococo aureus es uno de los principales gérmenes intrahospitalarios. Muy bien, sigamos. Ya. Ahora hablemos de, ¿le dieron oseltamivir? ¿Qué es el oseltamivir? ¿Qué es el oseltamivir? Doctora, exactamente no sé qué es, pero había leído que estaba en el tratamiento para lo que es la influenza. Ya, pero, o sea, ustedes tienen que conocer qué es, ¿no? Cómo actúa. Doctor, creo que evita de que los virus ingresen a las células que no están infectadas. ¿Pero qué es? Doctor, bueno, es un antiviral que va a activarse, bueno, actúa como inhibidor de la neuraminidasa. Exactamente, ¿no? Es un inhibidor de la neuraminidasa. El oseltamivir, su uso es muy controvertido en influenza. Lo que sabemos por estudios observacionales, o sea, ni por ensayos clínicos, por estudios observacionales, es de que disminuye el tiempo de enfermedad y la mortalidad cuando es iniciado dentro de las
72 horas de iniciado el cuadro o menos de 5 días. Sin embargo, en el paciente severamente enfermo, podría usarse incluso después de ese periodo. ¿Bien? Bueno, aquí le dieron oseltamivir. Oseltamivir es para influenza, no es para COVID. Muy bien, ¿qué más fue en el estudio etiológico inicial? El estudio etiológico, un test rápido para detección de estreptococo beta hemolítico de muestras nasofaringea. No significa nada. La tinción de Gram de muestra de secreción respiratoria evidenció cocos Gram positivos en cadenas. Ya. ¿Qué son cocos Gram positivos en cadenas? Son los estreptococos, doctor. Ya, pero tenemos Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans. ¿Qué es Streptococo? ¿Cómo les dije que se veía el neumococo en el Gram? Doctor, no le entendí muy bien la pregunta. Dijo que cómo se veía el estreptococo. El neumococo en el Gram, ¿cómo lo veíamos? Es un alfa hemolítico el neumococo. Ya, sí, pero hablamos de eso. ¿Cómo lo veíamos en el Gram? Al neumococo. ¿Por qué se caracterizaba? Doctor, disculpe, ¿se refiere a la coloración? Ya, lógicamente es un Gram positivo y vamos a verlo morado, ¿no? Ajá. Ya, pero en las disposiciones, ¿cómo se ven en el microscopio? Se ven como si fuese un diplococo. Exactamente, ¿no? Muy bien. El neumococo lo vamos a ver como diplococos gram positivos. El estafilococo aureus, ¿cómo lo íbamos a ver? En racimo, doctor. En racimos. Exactamente. Y el Streptococo piógenes se van a ver como cocos en cadenas. Bueno, entonces Sí, miren, doctor. una tinción Sí, de doctor. Gram en las muestras respiratorias que evidenció cocos Gram positivos en cadenas, ¿no? Entonces ya ahí paro la oreja y digo, esto podría ser una sobreinfección por Streptococo piógenes o una neumonía por Streptococo piógenes. No sabemos si es que creció en el cultivo, pero ya tengo cuidado, ¿no? Síndrome de shock tóxico Streptococo piógenes todavía no reuniría los criterios, ¿no? Todavía no reuniría los criterios. Vamos a ver. Doctor, los criterios que yo había buscado son para ambos, ¿verdad? Pero creo que tiene bueno, diferencias pequeñas entre ambas. Vamos a buscar. No, no es para ambos. Hay uno que es para el síndrome del shock tóxico estafilocócico y el otro es para el estreptocócico. Este es del estreptocócico, mira. Creo que es la fascitis necrosante lo que los diferencia. No, o sea, Streptococcus pyogenes es una bacteria que usualmente la principal infección que causa es la faringitis estreptocócica, ¿no? Faringitis estreptocócica. Una de las pocas causas que requieren antibióticos en faringitis, ¿no? ¿Qué más puede causar Streptococcus pyogenes? Infecciones de piel, principalmente las profundas, ¿no? Las superficiales son por Staphylococcus aureus, ¿no? Celulitis, erisipelas, etc. Simpético, todo eso. Pero también se ha asociado con infecciones muy severas, ¿no? Como es la fasciitis necrotizante. También se ha asociado con la fiebre reumática. Y también con una enfermedad que se llama la
glomeruloneitis post-estreptocócica. Esos dos últimos son fenómenos inmunológicos, autoinmunes, ¿ya? Que se producen después de la infección del estreptococo. Pero los primeros eran directamente. Entonces vamos a ver, tenemos el aislamiento. Doctor, disculpe, no se le escucha. ¿No se le escucha nada o se cortó? Se Se está escucha escuchando súper bien bajito. bajito. ¿Allí me escuchan? Sí, ahora sí, doctor. Sí, ahora sí, doctor. Ya. A ver, sigamos. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué estábamos hablando? Ah, ya, cuando hablamos de aislamiento, hablamos de cultivo. Ojo con eso, ¿ya? Cultivo, o sea, no basta el gram para yo decir que estamos aislando un germen. Muchas veces el gram no coincide con los cultivos, principalmente cuando usamos antibióticos antes de tomar el cultivo, ¿no? Entonces, aquí aislamiento te dice cultivo, o sea, todavía no tenemos este criterio, ¿ya? De un lugar estéril para caso definido o de un lugar no estéril para caso probado. Hipotensión y dos o más de las siguientes alteraciones, ¿no? Ya tenemos hipotensión, tiene disfunción renal aguda, tiene una... Buenas tardes, con el doctor Miguel Gueda. Sí. Ok, chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sorry, me llamaron. Ya, ya, sigamos con los criterios, ¿no? Tenemos y alteración de dos, coagulopatía, todavía no tiene trombocitopenia, tiene un aumento del TP, pero todavía no reúne los criterios de una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Síndrome de dificultad respiratoria del adulto, probablemente sí, porque dice que entró a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, probablemente el PAFI ya haya sido más bajo, probablemente menos de 200 para que lo estén pensando en intubar, ¿no? Y los infiltrados son bilaterales y no es de una causa cardíaca, así que sí tiene síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Y los otros se le falta, pues, ¿no? Entonces sí reuniríamos unos criterios de un síndrome de shock tóxico estafilocócico, siempre y cuando aislemos al bicho, o sea, tenemos que tener un cultivo. Vamos a ver si más adelante nos dicen si creció realmente en el cultivo. Doctor, ¿estafilocócico o estreptocócico? En este caso estaríamos hablando de estreptocócico, ¿no? Para Hay el algo que se puede poner. estafilocócico, sí van a ver que ahí sí te pide el rash, ¿no? A ver acá, El rash eritematoso difuso. claro, la eritrodermia, ¿no? A ver, este es síndrome de shock tóxico. Este es el de estafilococo. O sea, hay dos tipos de síndrome de shock tóxico, ¿no? El estafilocócico y el estreptocócico. En la actualidad es más frecuente el estafilocócico. Bien, entonces miren, este es de los criterios de la CDC para el estafilocócico, ¿no? Temperatura, exantema, un eritema macular difuso que no nos describen en este paciente. La descamación que aparece después es un signo ya tardío. La hipotensión, que sí tiene el paciente, y la afectación multiorgánica, de 3 o más de los siguientes, ¿no? Cualquiera de ellos. Negatividad en las siguientes pruebas. Negatividad. No, al contrario, acá sí, o sea, ya, claro. Tiene que salir, pero distinto a si es que es distinto al estafilococo, si es que sale un bicho distinto, ya pues no es, ¿no? Igual, si es que sale leptospirosis o sarampión, tampoco es, ¿no? Criterio. Y bueno, ahí te dice con cuál lo calificas, ¿no? Con cuántos puntos. Por lo general te dice probable con 5 de los 6 criterios y confirmado si es que tiene los 6 criterios, ¿no?
Como la descamación es un criterio tardío, se puede obviar, ¿no? Se puede obviar. Muy bien, continuemos. Y ajustan la terapia antibiótica con penicilina G más clindamicina. En este caso, sí, usamos la clindamicina como por su efecto antitoxina, ¿no? ¿Qué es la clindamicina? Chicos, hay un silencio muy incómodo cada vez que les pregunto un antibiótico, ¿ah? ¿O no me escuchan? Sí, sí estamos aquí, doctor. Allá. ¿Qué es la clindamicina? Es un antibiótico. Pues no, no me pueden responder así, ¿ah? Tienen que decirme la familia que es. Hemos estado hablando buen rato de la clindamicina, que es un antianaerobicida. Glicopéptido, doctor. No, glicopéptido es la vancomicina. Glicopéptidos son vancomicina, teicoplanina. Me confunde. Incosamida. Lincosamina. Ahora la pregunta siguiente es, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de proteínas, doctor. ¿De qué proteínas? Se une a las subunidades 50S de los ribosomas. Ya está, ¿no? Entonces es inhibición, síntesis de proteínas por unión y bloqueo de la subunidad. ¿Qué subunidad? ¿30 o 50? 50. 50. 50S. ¿Qué otros antibióticos inhiben la subunidad 50S? El cloranfenicol. Ya, ¿qué más? Los macrólidos en sí también. Macrólidos. Siempre recuérdense, macro de más, ¿no? 50S. Amino de menos, 30S. ¿Qué más está acá? Doctor, disculpe, tenía una duda. En respecto a los aminoglucósidos, ¿no se unía a ambos, 30 y 50? 30S. Disculpe, doctor, no lo escuché. No se escucha. 30S. El aminoglucósidos son a la 30S. Igual que las Ya. tetraciclinas. Tetraciclinas y aminoglucósidos 30S. Todo lo demás prácticamente son 50S. ¿Qué quiere decir? Cloranfenicol, macrólidos, linezolid y streptograminas, ¿no? Estamos hablando de los antibióticos que inhiben la subunidad ribosomal, ¿no? Subunidad ribosomal. Muy bien. ¿No? Ya. Justo les estaba preguntando esto, porque al inhibir la síntesis de proteínas, no solo estás inhibiendo la síntesis de proteínas de la membrana o de su estructura a la bacteria, sino también la síntesis de toxinas, ¿no? Recuerden que la proteína también se sintetiza en estas subunidades ribosomales. Y es por eso de que la clindamicina, teóricamente, podría tener un efecto antitoxina. Antitoxina. Y por eso lo usamos en estas enfermedades como fasciitis necrotizante, como el shock tóxico estreptocócico o en el estafilocócico, ¿no? Por su efecto antitoxina. Y
en este caso, a diferencia de las dosis convencionales, usamos dosis mucho más altas, ¿no? 900 miligramos endovenoso cada 8 horas. Muy bien. E inmunoglobulina G intravenosa por 3 días. Aunque controvertido, algunos lo usan. La tomografía, miren, muestra, ¿qué es esto? ¿Podría agrandarlo, doctor, por favor? El hígado, doctor. ¿Qué dice ¿No? el resto? A ver. Es que no vi bien qué parte señaló. Doctor, a qué parte se refería? Sí, ¿qué está señalando? Esto. Doctor, creo que es parte de un pulmón. Pero los pulmones no se ven así. Sí, pero como hay compromiso o sea, en un lado hay más compromiso que en el otro, de repente por eso no se logra ver bien en el otro lado. Ya. Normalmente los pulmones, en este tipo de ventana, esta es una tomografía en ventana mediastinal. ¿Por qué es mediastinal? Porque queremos ver el mediastino. Aquí se ve el mediastino, no se ve el parénquima pulmonar. Si se dan cuenta, el parénquima está de color negro, ¿no? Sin Sí, embargo, en esta zona ustedes están viendo una densidad parecida incluso al de los grandes vasos. Si lo comparamos con el hígado, va a ser la misma densidad. Esto es conocido como la hepatiminización alveolar. ¿Cuándo sucede eso? En una neumonía, cuando hay consolidados. ¿Ya? O sea, el alveolo se ha llenado de pus. Todo esto es pus. Se ha hepatiminizado. ¿Ya? Entonces, lógicamente aquí no va a haber intercambio gaseoso. Pero noten además de que su densidad no es regular, sino que en el centro hay una zona más oscurita. Y eso probablemente significa de que se está necrosando, ¿no? Esto es una neumonía necrosante, necrotizante. Entonces eso es más peligroso. Los resultados, miren, la creatinina quinasa total alta, ¿no? O sea, está destruyendo músculo. La MB también un poco alta, pero las troponinas normales, ¿no? Entonces probablemente esta elevación incluso del MB sea dependiente de músculo periférico y no central, ¿no? El ProBNB está un poco alto. Miren, esta es la inmunofluorescencia directa. Le hicieron inmunofluorescencia directa, Willis. Negativo, negativo, negativo. Streptococo neumonía y negativo, legionela negativo. Test rápido para detección de Streptococo piógenes positivo. ELISA para detección de inmunoglobulina M de micoplasma y clamidia negativo. Ah, tiene influenza. ¿Puede tener ambas, doctor? ¿Una infección bacteriana y viral también al mismo tiempo? Sí, sí. Una coinfección. Sí, esto es algo que no se observa en COVID, pero hasta el 30% de las influencias graves, o sea, que requieren hospitalización, tienen sobreinfecciones bacterianas. Y estas sobreinfecciones bacterianas son mayormente por neumococo. Luego Staphylococcus aureus y luego Streptococcus pyogenes. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden eso. Las influencias, ¿ah? No en COVID. En COVID las sobreinfecciones son raras, pero hay, ¿ya? Hay, principalmente el paciente que entra a UCI. Muy bien, sigamos. Cultivos, negativo. Y miren, en el hemocultivo incluso también se aisló Streptococcus pyogenes, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos confirmado nuestro diagnóstico de ¿de una qué? Coinfección de influenza con estreptococo piógenes. Claro, pero es un síndrome de shock tóxico estreptocócico, ¿no? El paciente recibió inmunoglobulina y presentó evolución tórpida, falla multiorgánica y desenlace fatal. Eso sí es cierto, ¿no? O sea, un shock tóxico estreptocócico, la mortalidad es de 80%. Mientras que el shock tóxico estafilocócico, la mortalidad es de un 5%.
el estreptococo mata más que el estafilococo aureus. Revisión del caso. Bueno, las sobreinfecciones, miren acá justo lo que hablábamos. Hay sobreinfecciones por neumococo, aureus, piógenes. En Chile se realiza una vigilancia, 138. Virus de la influencia. Acá no, los reportes ponen entre 29 y 34%, ¿no? Justo lo que yo les decía, 30%, ¿no? Los principales factores de riesgo son ser mayor de 65 años, niños menores de 5, embarazadas, obesos, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardiovascular, renal, o sea, todos los factores de riesgo de enfermedad grave, ¿no? Bueno, alguna clasificación de los gram positivos, para que revisen, chicos, esto es muy importante, ¿no? Algunos complejos de las infecciones que puede causar el estreptococo piógeno, como les había mencionado, faringitis, fiebre reumática y glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Esto es lo que habíamos estado hablando. Bueno, la clasificación de los estreptococos. Estreptococo es sensible a todas las penicilinas, ¿ya? O sea, tratamiento de elección en estreptococo piógenes es penicilina, ¿ya? ¿Lo puedes tratar con ceftriaxona? Sí, sí puedes, ¿no? Pero la penicilina es un mejor antibiótico que la ceftriaxona cuando son sensibles. ¿Qué más tenemos por acá? Aspectos microbiológicos, bueno, sus mecanismos, ¿no? No me voy a detener a hablar. La neumonía, la bacteriemia, características clínicas del laboratorio, los criterios del shock tóxico estreptocócico, que también hemos revisado, la mortalidad, acá dice de 30 a 60, pero es de un 80%, es muy mortal, ¿no? El tratamiento, bueno, acá, tarea individual a criterio del docente. A criterio del docente, ya no hay tarea individual. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, disculpe, en la de las pruebas, cuando puso esa diapositiva donde estaban pidiendo hacer análisis laboratoriales, salía EKG. ¿Por qué tendríamos que pedir un EKG? ¿Eso solo es por lo que presentó la hipertensión? ¿O No, porque posiblemente sería una complicación de la influenza? no, Bueno, la siempre, coinfección. siempre, ¿qué más te puede causar crepitantes bilaterales? Un edema agudo de pulmón. ¿Y cuál es la principal causa de un edema agudo de pulmón? Las cardiopatías. ¿Qué cardiopatía es aguda? El infarto. Nunca se te puede pasar un infarto. Es un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Y en algunos casos necesita AT-Place u otras cosas, ¿no? Entonces, siempre piensa en un paciente que viene con insuficiencia respiratoria aguda, infiltrados bilaterales, descartar de que no sea cardíaco, pues, ¿no? Un edema agudo de pulmón. Y, lógicamente, hay que descartar cardiopatías, ¿no? ¿Cuál es la manera más práctica? Un EKG, ¿no? Doctor, yo tengo una pregunta. En el hospital, bueno, ahí en Tacna, utilizan para el descarte de estafilococo y lo que es estreptococo, pruebas moleculares o eso, o hacen más las pruebas por cultivo con agar sangre, o bueno, sí, bueno, pruebas de cultivo. Porque creo que demoran, ¿no? Pero no sé si allá hay las otras pruebas. A ver, ¿ustedes qué me han pedido acá? Prueba antigénica de COVID tenemos. Inmunofluorescencia directa de virus respiratorios tenemos. Prueba de RT-PCR para influenza tenemos. Y Grammy cultivo de esputo también tenemos. ¿O a cuál prueba te refieres? No, sí, a todas. O sea, hemos hablado de bastantes infecciones virales. ¿Para todas hay o bueno? O sea, todos nosotros trabajamos con un laboratorio que es el laboratorio referencial, ¿no? Por ejemplo, la inmunofluorescencia directa, tomamos el hisopado y lo mandamos al laboratorio referencial y nos entrega el resultado en 24 horas. La prueba antigénica demora 20 minutos. El PCR, 24 horas. Gram y cultivo, pues el Gram, todo lo que tenga que demorar, ¿no? El Gram es inmediato, el Gram te lo entregan en 1 hora. Pero el cultivo sí demora pues 20 horas para saber el crecimiento en las placas. Si es que es de esputo, sembramos en agar chocolate.
y en McConaughey, ¿no? También en agar sangre. El que estás Doctor, una pensando pregunta. es agar saborado. Sí, dime. Usted dijo que la inmunofluorescencia directa de los virus influenza para detectar no era tan sensible esa prueba. Sí, solo un 50 o un 60%. En ese caso, ¿qué otra prueba deberíamos pedir si es que hubiera? Un panel de PCR múltiple para virus respiratorios. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero no tenemos. Y es muy costoso. Cada PCR más o menos debe estar 1.000 soles. Entonces, si le pides para influenza, para influenza, virus sin sitio respiratorio, metaneumovirus, rinovirus, te estás gastando ahí nada más 5.000 soles, ¿no? Lo ideal sí sería diagnosticarlos por PCR. PCR es el gol estándar para ellos. ¿Doctores? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, y respecto a las vacunas de la influenza, actualmente, ¿cuál es la que se aplica? Porque encontré que habían tres. Habría una antigripal inactivada, otra que era tetravalente viva atenuada y la otra era recombinante. Ah, ya. La que usamos ahora es la vacuna tetravalente, ¿no? Y esta cubre contra virus A, H1N1, A, H5N3, B, y este B cambia siempre, ¿no? La cepa de California, a veces la cepa de San Francisco. Esos cuatro te cubre la vacuna tetravalente contra influenza, ¿no? Y es la vacuna estacional, ¿no? Así se le dice, vacuna estacional, tetravalente, contra influenza. Ah, ya, doctor, gracias. Y se tiene que poner cada año, ¿no? Cada año, porque cada año se hace vigilancia epidemiológica en algunos puntos del mundo y se ve qué es lo que está circulando, ¿no? ¿Qué variaciones, ¿no? Ahora que estamos hablando del COVID-19 y todo esto, vemos de que no son mutaciones en sí, ¿no? O sea, perdón, son mutaciones, pero son variantes, ¿no? No es una nueva cepa, no es una nueva cepa de COVID-19, ¿no? Sino son variantes, ¿no? Y estas variantes también se dan en influenza. Y debido a esas variantes, se tiene que diseñar una vacuna cada año para cubrir todas esas variantes. Lo mismo probablemente suceda con COVID-19. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, damos por terminado este caso. ¿Está bien? Sí, doctor. Muy bien. Eh, Sí, doctor. descansamos, chicos. Nos vemos en la noche. Aquí Ya, la doctor. doctor, ¿a qué hora? 8:30, ¿les parece? Ya, doctor, bueno, por mí normal. Ok. Bien. Bien, Ya, sí, chicos. doctor.
Ya, doctor. Ya, doctor, gracias. Fíjense.